en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela, donde se doctoró en el campo de procesado de materiales por láser y fabricación de estructuras difractivas. Luego realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Óptica de CSIC, donde continuó con la fabricación de las estructuras metálicas, y a lo largo de toda su carrera investigadora ha seguido un poco esta línea de caracterización y fabricación de recubrimientos, y ahora mismo ejerce esa labor en Álava Ingenieros. Así que, Antonio, te paso el rol de presentador. Puedes ir presentando y empecemos. Gracias a ti, Alex y Rosa. Buenos días a todos. Soy Antonio Castelo, actualmente jefe de producto en el Departamento de Imagen, Fotónica y Nanotecnología. Y bueno, como parte del Grupo Álava, uno de nuestros objetivos es poder ser un proveedor global en cualquier tecnología que se relacione con imagen, fotónica o nanotecnología, y bueno, este objetivo creemos que nos permite una visión global de cómo está el mercado en cuanto a temas relacionados con recubrimientos ópticos, técnicas de fabricación y caracterización, y como comentaba Alex, creo que puede ser interesante tener este pequeño repaso para introducir a los demás ponentes. Me gustaría empezar hablando brevemente de qué es lo que entendemos por recubrimiento óptico. Bueno, es bien sabido que cuando la luz incide sobre un material determinado, normalmente se producen los fenómenos que podemos ver aquí en esta imagen. Parte de la luz refleja en las diferentes superficies que se va encontrando el haz, y hay otra parte de luz que se transmite. Estos filómetros están relacionados con diferentes parámetros, pero uno de los más importantes es el índice de refracción, del que probablemente oiréis hablar a lo largo de esta presentación, y que es diferente para cada uno de los materiales. Cuando consideramos un sustrato óptico genérico en el que no hay ningún recubrimiento, normalmente el porcentaje de luz que se refleja es relativamente pequeño. Hay algunas estimaciones que comentan que entre el 4 y el 5%. Aunque a priori es una pérdida de luz pequeña, si utilizamos varios elementos de este tipo, una cadena o en un experimento, la pérdida de luz transmitida ya empieza a ser importante y relevante para muchas aplicaciones. Tengo que considerar también los diferentes reflejos en superficies que se va encontrando la luz y que pueden provocar imágenes desenfocadas y distorsionar lo que finalmente queremos ver o el haz que queremos transmitir. Por eso, a priori, un sustrato genérico no es lo más adecuado para las aplicaciones ópticas que nos encontramos más frecuentemente. Podemos pensar, por ejemplo, en espejos, en lentes o en divisores de haz. Y es el punto donde los recubrimientos ópticos son muy importantes y tienen una gran relevancia, ya que nos permiten alterar las propiedades ópticas de este sustrato genérico del que partimos medición de una o varias capas a su superficie. Normalmente de capas de bajo espesor, que en este tipo de estructuras de multicapas finas se pueden producir efectos interferenciales con los que se pueden jugar para afectar al incidente. Y es una de las formas con las que se mejoran las propiedades ópticas, por ejemplo, las propiedades de reflexión y transmisión de luz del conjunto. También tendremos que tener en cuenta las características de la luz incidente, por ejemplo, del ángulo, la longitud de onda, pero bueno, ahora mismo no vamos a entrar en esta discusión porque probablemente se hablará también posteriormente. Relevantes a la hora de evaluar el funcionamiento de un recubrimiento óptico. En primer lugar, el que me ha venido en mente para mencionaros es el material, y un ejemplo muy claro lo vemos en los espejos. Comportamientos muy diferentes si tenemos un espejo en el que se ha depositado un recubrimiento metálico o un recubrimiento dieléctrico. El comportamiento con las distintas longitudes de onda es diferente, con lo cual en unos casos nos interesa depositar uno o depositar otro. Los parámetros propios de la estructura de capas también son importantes. El número de capas, el espesor, el índice de refracción se ven reflejados en estas fórmulas en las que no vamos a entrar, de la reflexión y transmisión de luz a lo largo de una estructura, con lo cual tenemos que considerar a la hora de diseñar nuestra estructura cuál es el objetivo para fijar estos parámetros. Y finalmente comentar también las características del sustrato, ya que, por ejemplo, la rugosidad de la superficie, su composición, pueden afectar a la deposición del recubrimiento y a la adhesión del material que queremos depositar. Normalmente podemos tener múltiples funciones de este tipo de recubrimientos ópticos, y las más tradicionales son las que conocemos y que se utilizan en muchos elementos ópticos. Pues recubrimientos para evitar daños, rayaduras en elementos ópticos, recubrimientos para aumentar reflectancia o los antirreflectantes que nos mejoren transmisión de determinada longitud de onda y nos elimine el resto.
Y reciente han cobrado mucha importancia recubrimientos de materiales funcionales, por ejemplo, tratamientos o recubrimientos para conseguir superficies hidrófobas o hidrófilas, también combinación de estructuras de diferentes materiales que nos permitan tener transmisión de luz y además alguna función, por ejemplo, los paneles táctiles de los móviles o dispositivos de este tipo. De fabricación que nos encontramos normalmente en el mercado, una de las más tradicionales y conocidas es el spin coating, en el que normalmente dejamos caer una cierta cantidad de un material sobre el sustrato, de forma que podemos generar el recubrimiento final mediante un movimiento de revolución. Es un proceso muy conocido y muy sencillo, puede tener algunas desventajas como la poca eficiencia en el uso del material, el desperdicio de material y también los peores resultados en el caso de sustratos de gran tamaño por la dificultad de dar esa velocidad de revolución. Otras muy importantes son las técnicas de PVD o Physical Vapor Deposition, en las cuales se utiliza un proceso físico que nos permite evaporar el material de un blanco que luego deposita sobre el sustrato. Los procesos físicos se pueden involucrar un haz de partículas, por ejemplo, plasma o pulsos provenientes de un láser, que son los que inciden sobre ese blanco, generando una pluma de material extraído que normalmente se hace dirigir hacia el sustrato con las características necesarias para que se deposite el recubrimiento. Una de las ventajas es que prácticamente puede ser usado con cualquier tipo de material inorgánico, porque se puede extraer de alguna forma física ese material y se puede tener un control muy bueno del recubrimiento. En ocasiones, ventajas es que es un proceso lento y que puede requerir cierta experiencia y equipamiento relativamente costoso para el manejo de la técnica. Otra técnica muy habituales es el CVD o Chemical Vapor Deposition. En este caso, aglutinamos con este nombre todo procesos en los que un sustrato se expone a un conjunto de gases o compuestos volátiles que se denominan precursores y que reaccionan en la superficie del sustrato para generar el recubrimiento deseado. Tienen ventaja en el sentido de que es muy versátil a la hora de escoger diferentes opciones de vapor. También se pueden depositar recubrimientos relativamente gruesos, gran cantidad de material, pero involucra procesos físicos complejos, gases que pueden resultar corrosivos y tóxicos, no es fácil de implementar en cualquier laboratorio, también suele necesitar hornos o otro tipo de elementos que involucren altas temperaturas y siempre hay peligro de contaminación en el caso de trabajar con gases. Uno de los actuales o uno de los procesos habituales más dentro del bloque CVD con el que está trabajando más habitualmente la ALD. Es un proceso, como comento, un tipo de CVD, pero en este caso se utiliza un proceso secuencial para que los precursores reaccionen sobre la superficie del sustrato. Normalmente los sistemas ALD utilizan una configuración con un gas portador que se hace fluir a través del sistema y los precursores se van introduciendo en modo de pequeños pulsos de gas en ese flujo portador para que lleguen a la superficie del sustrato. Se hace repetir ese ciclo hasta conseguir el recubrimiento deseado. Se tiene control muy preciso del proceso con el ALD y también de los espesores, y la repetibilidad es excelente. Normalmente el problema es que el coste de este tipo de equipos es muy elevado y también ciertos materiales pueden ser bastante costosos de conseguir. En cuanto a la utilización, es cierto que podemos mencionar diferentes técnicas espectroscópicas basadas en rayos X, algunas técnicas médicas, pero bueno, estamos en el clúster de SEFU, entonces he preferido centrarme en técnicas relacionadas con óptica y fotónica. Podemos mencionar inicialmente la espectroscopía óptica, en el que se analiza la luz que se transmite, se absorbe o se refleja por un recubrimiento para evaluar su funcionalidad como elemento óptico. Se puede utilizar una configuración, en este caso con un elemento difractivo que nos descomponga los componentes de luz blanca que provienen de la muestra sobre un detector, o utilizar al revés un sistema monocromador que ilumine la muestra solo con una longitud de onda y obtener la curva espectral. En este caso el objetivo es evaluar la funcionalidad como elementos ópticos y podemos ver un ejemplo, en este caso de un sistema que se utiliza para evaluar recubrimientos antirreflectantes en sustratos de vidrio, industria de dispositivos móviles, como un proceso de control de calidad a nivel industrial, en el que se escogen una serie de puntos determinados a analizar de cada una de las muestras. Por ejemplo, es el análisis de los recubrimientos utilizados en gafas de sol para absorción del ultravioleta, ya que interesa, en este caso, medir la transmisión en esa zona de espectro para asegurar el funcionamiento de ese recubrimiento.
Otra técnica que me gustaría mencionar es la metrología sin contacto, también llamada filometría, que es normalmente una serie de técnicas ópticas conjuntas que nos permiten obtener información de la calidad superficial del recubrimiento. Hablamos de interferometría, microscopía confocal, técnicas cromáticas que se pueden implementar en el mismo banco óptico. Con este tipo se puede evaluar la rugosidad, se pueden detectar defectos de aplicación y también tener topografías completas de la superficie, ya que son parámetros importantes para evaluar la funcionalidad posterior del recubrimiento. Una parte interesante es la medida de espesor de capas. Por ejemplo, las técnicas cromáticas se pueden utilizar para evaluar diferentes alturas, ya que la aberración cromática nos permite detectar diferentes longitudes de onda reflejadas. La distancia entre esas longitudes de onda puede relacionar con el espesor de la capa que se está midiendo. Es una técnica que normalmente se utiliza para medida de una sola capa que tiene un cierto grosor, pero nos podemos encontrar, como hemos visto, con aplicaciones de multicapas. En este caso, de recubrimientos finos o estructuras multicapas, lo que se evalúa es la interferencia de luz producida en esas estructuras. El objetivo es analizar la señal que vuelve de la estructura mediante algoritmos de Fourier y se ajustaría esa señal a un diseño de capas que previamente se ha introducido en el software de análisis. En este tipo de procesado es importante la información que tengamos de la estructura previamente a medida, del índice de refracción, una idea aproximada del espesor, para que este tipo de ajuste no sea demasiado tedioso. También la elipsometría, como una técnica que permite obtener valores de espesor e índice de refracción en recubrimientos ópticos. En este caso lo que hacemos es jugar con una propiedad electromagnética de la polarización de la luz, de forma que cuando la luz incidente se refleja en el recubrimiento se produce un cambio de esta propiedad de la polarización que se puede cuantificar con dos parámetros elipsométricos que conocemos como SI. Nuevamente es necesario aplicar ciertas ecuaciones para relacionarlas con el espesor y con el índice de refracción. No es una técnica sencilla, pero una de las ventajas que estamos viendo en el mercado es que es muy potente y permite su aplicación directamente en proceso para evaluar las características del recubrimiento a medida que se está produciendo el depósito sobre el sustrato. Finalmente quería mencionar la microscopía electrónica, que es una técnica muy conocida, que además de ofrecer imágenes de alta calidad de superficie, también nos permite realizar análisis de composición, las secciones transversales de nuestro recubrimiento como en la superficie y entender de esta forma cómo se ha producido el depósito de nuestro recubrimiento óptico. Esto es, pues, quería presentar, espero que sirva también de introducción para los posteriores ponentes y nada, pues después si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo tengo personalmente un par de preguntillas, Sí. si me permites. Mientras recuerdo a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta me lo hagan de manera privada a través del chat y yo te las pasaré a ti. Una de las preguntas que yo siempre he tenido con las capas finas es realmente cómo puedes determinar el grosor. ¿Solo por el tiempo que, por ejemplo, haces lo de Atomic Vapor Deposition? ¿Simplemente por el tiempo que mantienes la máquina encendida hay una correlación directa entre el valor y el tiempo o hay algún También se pueden utilizar técnicas ópticas para hacer medidas en proceso. En ocasiones son técnicas de deposición. Mi experiencia se basa más en PVD hasta el momento, pero pueden utilizar algún tipo de fuente de luz, por ejemplo un láser, en el que se analiza cómo es la reflexión de luz con el paso del tiempo y se puede correlacionar con la cantidad de material que estás depositando. Ahí tendrías que buscar la longitud de onda adecuada para el que estás depositando y de ahí se puede extraer información. Obviamente el tiempo que está funcionando la máquina con el espesor sí que hay obviamente razón, pero no tiene por qué ser directamente lineal, entonces el factor de error es ser importante. Vale. Okay. Y otra segunda pregunta es que yo he visto que hay ahora unas máquinas de impresión 3D que también van como con two photon polarization y pueden permitir imprimir estructuras súper finas. ¿Eso podría llegar o hay algún avance en la impresión 3D de cara a la creación de capas finas o no crees que dará suficiente resolución? Por ahora lo que estamos viendo es que ofrecen y por lo menos ejemplos muy impresionantes a la hora de diseñar estructuras determinadas. Yo por lo menos no he visto mucha aplicación en capas finas, quizá por la repetibilidad del proceso. Puede causar algún problema. Quizá de los ponentes posteriormente tenga más experiencia,
Pero ahora no lo he visto aplicado a este tipo de capas finas. Quizá técnica, por ejemplo, de sinterización láser, por ejemplo, donde se controla mucho mejor el proceso, tienes una cama con el matricuado, ahí sí que se podría trabajar un poco más, con un poco más de repetibilidad. Vale, ok, entendido. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Así que si parece bien, pasamos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias Gracias a vosotros. por esta introducción.